Hola clase. Bueno, en este vídeo vamos a corregir los ejercicios 8, 9 y 40 del libro de Física y Química, como ya os puse la semana pasada. Y para ello vamos a recordar un poco el concepto de mol, que ya os he explicado por escrito a través del blog del aula. Y también habéis podido leer a través de las páginas del libro, ¿vale? Que os indiqué. Muy resumidamente, con una pequeña explicación que os voy a dar ahora, se pueden resolver absolutamente todos los problemas de moles de tercero de ESO, ¿de acuerdo? Con una cosa muy sencilla. Todo lo que habéis leído en estos días a través del blog y del libro se puede resumir en una única línea. Vais a ver. Mirad, el concepto de mol, un mol, como ya habéis leído, con las explicaciones que os he dado por escrito, igual que una docena significa 12, un mol es otro número distinto que no son 12. Concretamente es lo que se llama el número de Avogadro. Avogadro fue un científico italiano, ¿de acuerdo? Entonces, el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23. O sea que un mol es este número, 6,022 por 10 elevado a 23. Realmente no es que sea ese número, no es el número de Avogadro. Igual que el número 12 no es una docena, significa que hay 12 de lo que sea, pero por ejemplo, no es igual en cantidad una docena de huevos que una docena de bicicletas. Si tú pesas una docena de bicicletas, pesas más que una docena de huevos. ¿De qué depende? ¿Que una docena pese más o menos? Pues depende de cuánto sea el peso de cada unidad. Bien, no es igual 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Porque un átomo de hidrógeno es pequeño, pesa poco, os recuerdo que era un UMA nada más, mientras que una molécula de dióxido de carbono, si hacéis el peso de una molécula, que es el peso molecular, como ya vimos en el tema anterior, antes de las vacaciones de Semana Santa, eran 44 UMAs. Era la suma de cada uno de los átomos que las forman, ¿de acuerdo? Entonces no pesan lo mismo, no puede pesar igual. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el concepto de mol se ha elegido tal ese concepto que cuando calculamos el peso molecular de una molécula, una molécula, su unidad, la unidad de masa atómica, es el UMA, UMA, ¿os acordáis, no? Unidad de masa atómica. Por ejemplo, como decía antes, el peso atómico de un átomo de hidrógeno es un UMA, ¿de acuerdo? El peso molecular de una molécula de dióxido de carbono, que es CO2, son 12. El peso de un átomo de carbono, 16 el peso de cada uno de los átomos de oxígeno, como son dos átomos, sería 12 más 16 por 2. 16 dos veces, pues son dos átomos de oxígeno. Entonces sería en total 44 si hace la cuenta. Sería 44 UMAs. Eso sería el peso de una molécula de dióxido de carbono. Bueno, pues resulta que un mol de átomos de hidrógeno sería 1 gramo. Un mol de moléculas de dióxido de carbono son 44 gramos. O sea que un mol es el peso molecular o el peso atómico. Cuando sea una molécula será peso molecular, cuando sea un átomo será peso atómico, pero expresado en gramos, no en UMAs, sino en gramos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy sencillo, como decíamos antes. Un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Su peso atómico es un UMA. Pero un mol de átomos de hidrógeno, que son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, tienen un peso de 1 gramo. También se puede decir que el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo por mol. Como veis, los números coinciden, pero no es igual un UMA, que es el peso de un único átomo de hidrógeno, que 1 gramo, porque es el peso de no una única unidad, sino de todo este montón de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? O sea que son 1 gramo por mol. Los números coinciden, pero expresan cantidades distintas, ¿de acuerdo? Sin embargo, es como si fuera la misma magnitud, que es el peso atómico,
pero con dos unidades distintas. Lo que pasa es que lo que tiene de curioso esto es que el número coincide. Sin embargo, esto expresa el peso de una única unidad, un único átomo de hidrógeno en este caso, y esto expresa la masa de un montón de átomos de hidrógeno, concretamente un mol, que son 6,022 por 10 elevado a 23. Dije antes, de manera oral, si una molécula de dióxido de carbono, CO2, tiene un peso molecular, PM, peso molecular, de 44 UMAS, 12 el átomo de carbono, 16 cada átomo de oxígeno, en total son 44 UMAS. Eso quiere decir que un mol de moléculas de CO2, a partir de ahora no pondré moles de átomos o moles de moléculas, simplemente un mol de CO2 ya representa un mol de moléculas de CO2, ¿de acuerdo? Siempre es un mol de lo que esté detrás. Tendrá un peso molecular de 44 gramos por mol. Por tanto, también se puede decir que un mol es el peso molecular expresado en gramos, ¿de acuerdo? Bien, además de esto que acabo de decir, también habréis podido comprobar en la página 107 del libro que aparece una expresión matemática que se usa mucho también en química cuando se trabaja con moles, que es prácticamente siempre a partir de ahora, que es que n de número de moles es igual a m, que es la masa de una sustancia, puede ser átomos o moléculas, expresada en gramos, dividida por el peso molecular, ¿de acuerdo? Que en el libro creo recordar que era n igual a m dividido por m mayúscula, ¿de acuerdo? Porque también en algunos libros aparece la masa, en lugar de llamarlo peso molecular, lo llaman masa molecular. Realmente es más correcto como viene en el libro. Pasa que por tradición se usa mucho en química el término peso molecular, ¿de acuerdo? Pesos atómicos o pesos moleculares, aunque el término más correcto es masa atómica o masa molecular, que es m mayúscula, ¿de acuerdo? Una expresión u otra. Esta es la que aparece en el libro, ¿de acuerdo? Pero por tradición también se utiliza mucho peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces, en los problemas, habrá problemas en los que nos den masa en gramos y pesos atómicos y moleculares, o pesos atómicos nada más para que nosotros calculemos, hallemos la masa molecular. Entonces, si tenemos dos de estas variables, como son tres variables las que aparecen en la ecuación, si tenemos dos, podemos calcular la tercera. En otros problemas nos darán el número de moles y la masa molecular o atómica, podemos despejar la masa en gramos. En otros problemas nos darán los moles y nos darán la masa, podemos despejar la masa atómica, ¿de acuerdo? En otros problemas también observaremos que lo que nos piden son número de átomos o moléculas. Pues muy sencillo, si nos piden átomos o moléculas, primero tenemos que calcular cuántos moles hay, y como sabemos que como un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas de lo que sea, si sabemos cuántos moles tenemos, porque lo hemos calculado antes con esta expresión matemática, pondremos aquí la cantidad que le corresponderán X. Realmente son reglas de 3, ¿de acuerdo? Aunque cualquier regla de 3 también se puede expresar, como ya sabéis, mediante factor de conversión. Se puede hacer de dos maneras, como queramos. Bien, a continuación vamos a resolver los problemas que envié para casa, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a hacer el problema 8 de la página 107 del libro, que dice: el hidróxido de aluminio se emplea como antiácido estomacal. Si tomas un sobre que contiene 39 gramos de compuesto, determina los moles y las moléculas de este contenidas en esa cantidad. Bueno, pues ahí la clave, como decíamos antes, nos están viendo moles, nos preguntan moles, que era n minúscula, y nos preguntan número de moléculas. Número de moléculas. Un mol no es una molécula, un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿de acuerdo? El número de Avogadro de moléculas. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras.
Una forma, yo de hecho lo voy a hacer de dos formas distintas, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo de dos maneras como si no hubiera visto el problema anteriormente, ¿de acuerdo? La primera manera, vamos a hacerlo utilizando la fórmula que expliqué anteriormente, la que aparece en el libro, que era N, que es el número de moles, es igual a M, que es la masa expresada en gramos, dividido por la masa molecular, o PM, peso molecular. Si os fijáis, en esta expresión matemática nos piden el número de moles. La masa en gramos nos dice que son 39 gramos. 39 gramos de una sustancia que es hidróxido de aluminio. Bueno, pues si os dais cuenta, para calcular la masa molecular me hace falta saber la fórmula. Con lo cual, por formulación, nosotros podemos calcular, saber qué fórmula es. Lo que pasa es que el hidróxido de aluminio es un compuesto que nosotros no hemos visto nunca. Entonces, habría que buscarlo. Habría que buscar qué forma tiene el hidróxido de aluminio, cuál es la fórmula del hidróxido de aluminio. ¿De acuerdo? Eso lo podéis ver fácilmente a través de Google. Utilizáis Google y veréis que el hidróxido de aluminio es AlOH3. ¿Por qué hace falta, repito, la fórmula? Porque hace falta averiguar el peso molecular. Y para ello hay que saber qué átomos lo forman y en qué cantidades. Sabiendo que la fórmula es Al entre paréntesis OH3, quiere decir que hay un átomo de aluminio, 3 de oxígeno, porque está dentro de un paréntesis aspectado por un 3, y 3 de hidrógeno. Se repite 3 veces oxígeno y 3 veces hidrógeno, ¿de acuerdo? Por tanto, M mayúscula, que es la masa molecular, sería el peso atómico del aluminio, que es la masa atómica del aluminio es 27. La masa atómica del oxígeno es 16, pero como se repite 3 veces, será 3 por 16. Y la masa atómica del hidrógeno es 1, y como se repite 3 veces, 3 por 1. Estas masas atómicas se pueden consultar con una tabla periódica que podéis ver a través de internet, una tabla periódica que tengáis en casa. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 78. Cuando es una única molécula, son UMAS. Cuando es muchas moléculas, son gramos por mol. Pero el número es el mismo. El número es exactamente igual. 78 UMAS para una única molécula de hidróxido de aluminio. Cuando es un mol de moléculas, serían 78 gramos. 78 gramos por mol. Bien, pues sabiendo eso, y esta expresión matemática, aplicamos esa expresión matemática, sería N, que es el número de moles, M minúscula es la masa, que son 39 gramos, 39, dividido por la masa molecular, que hemos visto que son 78. Por tanto, sería 39 dividido entre 78, 0,5. 0,5 moles. Y la abreviatura de moles no es simplemente mol, se pone en singular, pero se lee 0,5 moles, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces con este resultado daríamos respuesta a la primera de las preguntas. ¿Cuál es el número de moles de 39 gramos de hidróxido de aluminio? 0,5 moles. La siguiente pregunta, ¿cuántas moléculas son? Pues utilizando la regla de 3 que os expliqué anteriormente. Si un mol de hidróxido de aluminio son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidróxido de aluminio, entonces 0,5 moles de hidróxido de aluminio son X moléculas. X es igual a 0,5 por 6,022, 0,5 por 6,022 por 10 elevado a 23 y dividido por 1. Con lo cual sería 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de AlOH3. Y lo metemos en un recuadro porque es respuesta a una de las preguntas del problema. Bien, como decíamos antes, este problema lo vamos a hacer de dos maneras distintas, ¿de acuerdo? Vosotros solo tenéis que hacer los problemas de una manera, la que se os ocurra, lo más importante es saber hacerlo. Pero conviene conocer más de una estrategia, saber hacerlo de más de una manera,
para que así tener más recursos y que podamos afrontar más problemas distintos. Entonces, aunque solo es necesario hacerlo de una manera, yo lo voy a hacer por las dos, para que aprendáis a hacerlo de las dos maneras. Bueno, la siguiente manera es utilizando una única línea, que es lo que, como empecé el resumen del concepto de mol anteriormente, que es que un mol, ponemos en el centro, son 6,022 por 10 elevado a 23. Como este problema son un mol de moléculas, serán 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidróxido de aluminio. ¿De acuerdo? Y ese mol tiene una masa de, en este caso, su peso molecular expresado en gramos, que son, calculamos anteriormente, esto sí que habría que hacerlo igual, habría que hacerle también el peso molecular. Lo que pasa es que como lo tenemos ya calculado de antes, no voy a repetirlo. Serían 78 gramos, en este caso, de AlOH3, de hidróxido de aluminio. Bien, pues, cuando nos preguntan cuántos moles son 39 gramos, lo que hacemos es que ese dato, 39 gramos, lo ponemos debajo de gramos. Si nos hubieran dado como dato moles, lo pondríamos debajo de moles. Si nos hubieran dado como dato moléculas, lo pondríamos debajo de moléculas. Y ahora construimos una regla de 3. Lo que me preguntan primero es, para esos gramos, ¿cuántos moles? Pues hacemos la X, nuestra incógnita, debajo de los moles. Con lo cual, si ocultamos esto, tenemos la primera regla de 3. Esta regla de 3, que sería X es igual a 1 por 39 dividido por 78. Y si os fijáis, sale 1 por 39, es 39, lo mismo que nos salía cuando lo calculamos anteriormente utilizando la fórmula, exactamente igual. 39 entre 78, que es 0,5 moles de AlOH3. Y lo metemos en un recuadro, porque es respuesta a la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nos piden el número de moléculas, en este caso nos dan como dato 39 gramos, lo ponemos aquí, y en este caso no sería la incógnita debajo de los moles, sino la incógnita sería debajo de las moléculas, con lo cual en este caso un mol lo ocultaríamos y la regla de 3 sería, si a 6,022 por 10 elevado a 23 le corresponden 78 gramos, a X le corresponden 39. Entonces la nueva regla de 3 sería esta otra, y el mol como si no estuviera, ¿de acuerdo? Entonces sería X es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 por 39 dividido por 78. Entonces tendríamos 6,022 exponencial 23 por 39 entre 78, y eso da 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de AlOH3, hidróxido de aluminio. Como veis, los resultados son los mismos. A continuación vamos a resolver la actividad 9 de la página 107, misma página del ejercicio anterior, que dice: ¿a cuántos gramos equivalen 1,81 por 10 elevado a 24 moléculas de dióxido de carbono, CO2? Bueno, pues en este caso el problema trata de dióxido de carbono y nos dicen que son un número de moléculas igual a 1,81 por 10 elevado a 24 moléculas. En este caso voy a hacer el ejercicio de una única manera, ¿de acuerdo? Voy a elegir la segunda forma de hacer el ejercicio que expliqué anteriormente, en el ejercicio 8. Si os fijáis, en ese ejercicio se ponía un mol, la palabra un mol en el centro, a la izquierda las moléculas, que son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, que es el número de Avogadro, y a la derecha el peso molecular, en gramos. Por tanto, me hace falta averiguar antes el peso molecular del CO2. Calculamos la masa molecular. Como veis, hay veces que digo peso molecular, a veces que digo masa molecular, como expliqué anteriormente. Peso es lo que se ha dicho siempre, tradicionalmente, ¿de acuerdo? Pero el término más correcto es masa molecular. Entonces, la masa molecular es la suma de las masas de cada uno de los átomos, las masas atómicas de cada uno de los átomos que la forman. Hay un átomo de carbono, cada átomo de carbono, si os fijáis en la tabla periódica, su peso atómico son 12, más el peso atómico del oxígeno, que son 16,
Y como está repetido 2 veces en la fórmula, pues 2 por 16. Si sumamos, tenemos 44. 44 UMAS para una molécula o 44 gramos por mol para un mol de moléculas. Entonces, sabiendo esto, un mol lo ponemos en el centro, un mol que son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas y un mol que son en este caso 44 gramos, en este caso de CO2. Un mol de CO2, 44 gramos de CO2 y 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. No lo he puesto CO2 para que me quepa bien, sin problema, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como nos dicen que hay este número de moléculas, habrá que decidir dónde los ponemos, si en la primera columna, en la segunda columna o en la tercera columna de la regla de 3. Evidentemente hay que ponerlo moléculas con moléculas, entonces se pondrá debajo de este número. Sería 1,81 por 10 elevado a 24 moléculas. Y me preguntan, en primer lugar, ¿cuántos gramos? ¿A cuántos gramos equivale? Entonces, la incógnita, la X, se pondrá debajo de gramos, porque lo que me pregunta son gramos. Por tanto, un mol aquí es como si no estuviera, ¿de acuerdo? Es como si no estuviera, lo ocultamos, simplemente no tenemos ni que verlo, pero lo hemos puesto porque es el término que conecta moléculas con gramos, como veis. Se pone, ¿vale? Pero en los cálculos no interviene en este caso para nada. Entonces, si 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas son 44 gramos, estas moléculas son X gramos. Entonces, X es igual este número, que es 1,81 por 10 elevado a 24, por este otro número que es 44, la masa molecular del CO2, dividido entre este otro número que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. Haciendo la operación con la calculadora sería 1,81 exponencial 24 por 44 dividido por 6,022 exponencial 23. Y eso da 132,2. Aparecen más decimales, pero se suele poner 1 o 2 decimales nada más. Con lo cual, como el siguiente número que omitimos después del 2 del primer decimal es un 4, se deja así, ¿de acuerdo? Si fuera un 5 o más que 5, se subiría a un 3, pero no es el caso. Así que sería, y como la X está debajo de los gramos, esto también son gramos de CO2. Siempre en química hay que decir los moles, los gramos o las moléculas de qué sustancias son, cuál es la fórmula correspondiente. Bien, a continuación vamos a resolver el problema 40 de la página 113. En este problema dice, ¿qué cantidad de sustancia contiene más moles? El apartado A, B, C, D, si os fijáis, nos dan de todo 100 gramos. 100 gramos de aluminio, 100 gramos de oxígeno, que es O2, 100 gramos de dióxido de carbono, que es CO2, 100 gramos de hidróxido de calcio, que es Ca entre paréntesis OH2, y nos dan las masas atómicas de los átomos que nos interesan aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cantidad de sustancia contiene más moles? Pues lo que tenemos que averiguar entonces es cuántos moles son 100 gramos de aluminio, cuántos moles son 100 gramos de oxígeno, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en cada apartado vamos a hacer lo siguiente. En el primero son 100 gramos de aluminio, en el segundo son 100 gramos de O2, de oxígeno, en el tercero son 100 gramos de CO2 y en el cuarto son 100 gramos de hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Bien, como habéis visto, en estos problemas siempre hace falta saber el peso molecular o masa molecular. ¿De acuerdo? Entonces nos hace falta las masas atómicas de cada uno de estos átomos. En el enunciado vienen las masas atómicas del calcio y del aluminio, del hidrógeno y del oxígeno. Ya han salido en problemas anteriores y lo hemos buscado en la tabla periódica, que son el oxígeno son 16, el carbono son 12 y el hidrógeno son 1, ¿de acuerdo? Siempre esos números no hay que sabérselos, nunca. Siempre nos van a dar como datos, ¿de acuerdo? Y si no, tenemos que buscarlo en una tabla periódica o en internet. Entonces, el siguiente paso sería saber el peso molecular en cada caso. Por ejemplo, la masa molecular del aluminio, que en este caso no es masa molecular porque no es una molécula, es un átomo, es masa atómica. Nos dice el enunciado, en la parte de debajo del enunciado, que son 27.
27. Pueden ser UMAS o gramos por mol. Se puede elegir cualquiera de las unidades, pero el número es el mismo, con lo cual no afecta a la unidad que estemos utilizando. La masa molecular de O2 es 2 por 16. Por tanto, son 32 gramos por mol. La masa molecular del dióxido de carbono ya ha aparecido en problemas anteriores. Por ejemplo, el anterior, lo hacemos otra vez aquí ahora, de todas maneras. Son átomos de carbono, son 12. Oxígeno son 16 cada átomo de oxígeno, pero como son 2, es 2 por 16. En total son 44 gramos por mol. Y la masa molecular del hidróxido de calcio sería la masa atómica del calcio, que es 40, nos la da en el enunciado. Oxígenos aparecen 2 porque está dentro de un paréntesis afectado por un 2. Hay 2 oxígenos y cada uno de ellos son 16 UMAS. Entonces sería 2 por 16. Más la masa atómica del hidrógeno, que es 1, pero como son 2 hidrógenos, es 2 por 1. En total sería 40 más 2 por 16 más 2 son 74. 74 gramos por mol. ¿De acuerdo? Y ahora en cada uno de los casos se puede hacer de dos maneras. O bien de esta forma, como la anterior. Ahora, para cambiar la metodología, voy a utilizar la otra, la fórmula que aparece en el libro, que era que el N, el número de moles, es igual a M, que es la masa en gramos, dividida por la masa molecular. M mayúscula o PM, peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, en el apartado A, N, el número de moles, sería los gramos, que son 100 gramos, la masa en gramos del aluminio, son 100 gramos, todos son 100 gramos en este ejercicio, dividido por su peso atómico, 27. En el caso del B sería N, que es el número de moles, es igual a 100, porque son 100 gramos también, pero en este caso la masa molecular son 32. En el caso del apartado C, N, que es el número de moles, son 100 gramos dividido entre el peso molecular o masa molecular, que son 44. Y el apartado D sería N, que es el número de moles, es 100 dividido entre 74. Hacemos las 4 divisiones y vemos cuántos moles hay en cada caso. Sería 100 entre 27, 3,7. 3,7 moles de Al, de aluminio. En el apartado B, 100 entre 32 son 3,1. 3,1 redondeando, ¿de acuerdo? Estoy redondeando a una cifra decimal. Moles de, en este caso, de O2, de oxígeno. Apartado C sería 100 entre 44 son 2,3. 2,3 es 2,27, pero yo estoy redondeando a una cifra decimal. Como el 7 es la primera cifra que omito, cuando es 5 o más que 5, sube 1 la cifra decimal, ¿de acuerdo? Son 2,3 en este caso, redondeando bien. En el último caso son 100 dividido entre 74, son 1,4 mol. En el apartado C son moles de CO2 y en el apartado D son moles de CaOH2, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Por tanto, me estaba preguntando el ejercicio 40 qué cantidad de sustancia contiene más moles. Por tanto, la respuesta es los 100 gramos de aluminio, ¿de acuerdo? 100 gramos de aluminio es el que contiene más moles de sustancia.